¿Son Tapia, Coello, Galán o LeBron millonarios? ¿Se podrían comprar un Lamborghini? En 2025 Sinner ganó 19 millones de dólares. Pero ¿cuánto han ganado Coello y Tapia en 2025 quedando números 1 del mundo? ¿Y por qué Bergamini, Leal, Garrido o Dineno se van a vivir a Dubái o Andorra? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Lo primero de todo es que si le das like al vídeo ya en 2026 tendrás más fortuna y suerte que en 2025. Y como cada año he recopilado el dinero ganado en torneos por los 13 mejores jugadores del mundo. Y tened en cuenta ese detalle, y es que voy a tener en cuenta solo los premios de los torneos ya que la cifra es pública y se puede calcular. Por lo tanto, a las cifras que comento habría que restarle los impuestos que ascienden en muchas ocasiones al 50%, el porcentaje del entrenador, los gastos del viaje, del preparador físico, etc. Y más o menos los ingresos por torneo son un 30% de lo que gana un jugador de pádel. El 70% restante viene de los patrocinadores y de los eventos a los que acuden durante el año. Pero los ingresos por patrocinadores no los puedo contabilizar porque son privados, pero son los más grandes. Y es que si tuviésemos en cuenta esos contratos, hay varios jugadores que ganan más de 1 millón de euros, así que ¿quieres saber quiénes? Bueno, empecemos el ranking con Lucas Bergamini, posición 13ª, que ganó un total de 107.788 euros. Eso significa que es su mejor temporada, no solo en juego, sino también en lo económico. Porque Lucas es uno de esos jugadores que año a año ha ido mejorando su nivel y que sin ser tan mediático como otros casi dobla lo que ganaba hace 2 años. Porque ha ganado un 73% más de dinero que en 2023. La final en Buenos Aires junto a Paquito ha sido su mejor resultado económico, llevándose 13.500 euros. Pero sigamos avanzando en el ranking y en 12ª posición está John Sanz con 123.026 euros. Y el caso de John es más curioso porque ha subido un 43% desde el 2023. Pero su mejor temporada económicamente hablando fue en 2024, no la de 2025. Y es que en 2025 ha cobrado un 18% menos, principalmente por la diferencia de ganar el Finals en el 24. Porque ese torneo es el que más dinero da a los ganadores y en 2024 supuso más de un 30% de todo lo que ganó John. Pero también, dato curioso, el cuarto puesto en el Finals de este año junto a Paco ha sido su mejor resultado económico con 13.500 euros. En 11ª posición tenemos el único jugador de este top que no estaba ni en el 23 ni en el 24. Y es que de golpe y porrazo ha llegado a estar a las puertas de ser uno de los 10 jugadores que más dinero ha ganado este año, así que ¿quién es? Pues con 128.600 euros, Leo Augusburger en 11ª posición. Y como decía antes, las ganancias de Leo en el 23 y en el 24 no alcanzaban para estar en este ranking. Pero obviamente 2025 ha sido el mejor año de su carrera por muchos motivos. Y su victoria en Madrid, eliminando a las 3 primeras parejas del ranking, algo histórico, ha sido su mejor resultado económico con 25.000 euros. Pero ahora la duda está clara y quiero que respondas en comentarios. ¿Conseguirá Leo con LeBron mejorar estos números o no van a funcionar como pareja? En 10ª posición encontramos al jugador que mayor caída acumulada lleva en este ranking. Un 39% menos de ganancias desde 2023, donde quedó en 3ª posición. Y es que ahora en 10ª posición con 134.903 euros está Martín Dineno. La Renga en 2023 estuvo luchando por el número 1 frente a frente contra Tapia y Coello, ganando 7 títulos en la que ha sido su mejor temporada hasta el momento. Pero en 2025 su mejor resultado era ese título en Madrid junto a Leo, llevándose 25.000 euros. Si hay algo claro en Martín, filosofía de boca pura y dura, es que no se va a rendir, así que conseguirá mejorar sus cifras en 2026. Bueno, rompemos ahora la barrera del top 10 y llegamos a la 9ª posición. Y con una subida del 27% respecto al año pasado está Paquito Navarro con 136.034 euros. Obviamente el jugador sevillano es un fijo en este ranking y probablemente uno de los que más diferencias haya entre lo que gana por torneos y lo que gana por patrocinios. Porque Paquito es sin duda uno de los jugadores más aclamados de todo el mundo. Pero en este ranking está estable y su mejor resultado este año junto a John fue ese cuarto puesto en Barcelona por 13.500 euros. Y dicho por él, 2026 será su antepenúltima temporada antes de retirarse, así que todavía puede mejorar estos registros y es que yo por lo menos todavía confío que Paco
puede ganar un título más. Séptima posición, empatados para una de las parejas que para mí ha sido más regular durante el año. Cookie y Yanguas con 137.496 euros. De hecho, Cookie es uno de los jugadores que más diferencia ha ganado respecto a 2023, un 94%. Sin embargo, le pasa igual que a su ex compañero, que ya no es ex compañero, sino que vuelve a ser compañero, John Sanz. Porque en 2024 ganó un 8% más, principalmente por ganar el Finals. Aún así, el crecimiento y la estabilidad de Cookie es impresionante. Un jugador que encima esta temporada cambia de Babolat a, por lo que entiendo que también subirá por esa parte. En el caso de Yanguas también sube un 78% comparado al 2023, pero baja un 10% respecto al 2024. Y es que en el 24 le fue incluso mejor junto a Stupa, ganando su primer título en Egipto y llegando a la final del Major de México. Con 12 semifinales alcanzadas esta temporada, Cookie y Yanguas, pero ninguna final. Las semis en Kuwait, París y Qatar son sus mejores resultados con 13.000 euros cada una. Llegamos ya a la sexta posición y aquí empezamos ya con palabras mayores. Porque se mantiene en esta sexta posición con cifras muy parecidas a las del 24, Juan Lebrón con 168.132 euros. El Lobo alcanzó la gloria 4 temporadas consecutivas junto a Paco y a Galán, pero desde entonces no ha tenido tanto éxito en la pista. Pero la realidad es que fuera de ella sí, y es que fue uno de los primeros jugadores en firmar un contrato millonario, en su caso con Babolat, y ayudar así al crecimiento de la industria. Y obviamente el Lobo es uno de los jugadores que menos desapercibidos pasa, y es que le amas o le odias, pero es necesario para este deporte. Su mejor resultado económico en 2025 fue la semifinal de Riyadh, Santiago o Miami, todos torneos P1. 2026 lo arranca con Leo y la duda de si acabarán funcionando o no como pareja, así que ¿puede volver LeBron a ser número 1 del mundo? Bueno, no tengo esa respuesta, pero sí sé que esta pequeña batalla la ha perdido porque su ex compañero Franco Stupasuk ocupa la quinta posición del ranking con 178.707 euros. Y realmente, como le pasaba a Dineno, Stupa también acumula una diferencia negativa respecto al 2023 del 20%. No ha conseguido igualar o mejorar esa temporada que era la mejor de su carrera. Pero en cambio, Stupa sí que ha mejorado su 2024 con una subida del 5%. En 2025 su mejor resultado llegaría en el Finals, consiguiendo el tercer puesto con Dineno y llevándose 21.000 euros. Pero señoras y señores, llegamos a las posiciones de privilegio. Porque la diferencia entre las dos mejores parejas del mundo y el resto son muy grandes. Así que, ¿llegan al 1.000.000 de euros o no? Pues en tercera posición, empatados obviamente, tenemos a Chin Galán. Y antes de decir la cifra, atentos al dato. Porque Galán en 2025 ha ganado un 147 más que en 2023. Pero es que Chingoto supera eso y ha ganado un 167% más que esa temporada. Y ambos también han mejorado las cifras del 24 con un 27% más para Galán y un 40% para Chingoto. Porque recordemos que el año pasado se unieron pasados 4 o 5 torneos del inicio de la temporada. Pues en 2025 tanto Galán como Chingoto solo por torneos se han llevado 380.531 euros, una locura. De esta forma, Chingoto se convierte en el jugador que ha tenido una mayor subida absoluta del circuito, ganando 238.000 euros más en apenas 2 años. Su mejor resultado económico son las victorias en Kuwait y Roma, ganando en cada uno de esos torneos 48.000 euros. Pero es que además 8 títulos y 10 finales son números escandalosos, pero hay una pareja que ha ganado incluso más dinero. Porque sí, Tapia y Coello ocupan empatados la primera posición del ranking. Ambos llevan 3 años consecutivos jugando juntos y 3 años consecutivos quedando números 1 del mundo. Pues en 2025 han ganado un 56% más que en el 23 y también han ganado más que en el 24. Son los jugadores que más títulos han ganado esta temporada con 13, una simple locura. Y ganaron el Finals, que tanto se les resistía a ambos como pareja, para ganar en un único torneo 52.500 euros cada uno, su mejor resultado económico. Pero es que también han ganado 3 de los 4 Majors esta temporada, Qatar, París y México, donde certificaron el número 1. Y además de esos 13 títulos, 5 finales alcanzadas. Por lo tanto, ambos jugadores como Galán y Chingoto también tienen por patrocinios contratos millonarios, más que merecidos con el nivel que muestran. Y de hecho, Coello anunciaba unos días su unión a On Running, la marca de Federer, que entra por primera vez en pádel e imagino que irá para arriba.
Así que suscríbete al canal ahora mismo, no solo para saber cuánto han ganado en premios, sino para traeros la primera entrevista del 2026 con ellos. Por lo tanto, Pablo, ¿cuánto han conseguido ganar en premios en 2025 Tapia y Coello? Pues nada más y nada menos que 486.645 euros, un 28% más que Chingalán. Y me pregunto yo, ¿quién quedará número 1 del ranking en ganancias en 2026? Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!